Acero según su concentración de carbono. En la siguiente tabla podemos ver la clasificación de acero según su contenido en carbono. Aceros extra suaves, aceros semisuaves, aceros semiduros, aceros duros, aceros extra duros. Iniciaremos hablando acerca de los aceros extra duros. El contenido de carbono varía entre el 0.1 y el 0.2%. Posee una resistencia mecánica de 38 a 48 kilogramo por milímetro cuadrado y una dureza de 110 a 135 Hb. Prácticamente no adquiere temple en un acero fácilmente soldable y deformable. Sus aplicaciones son como elementos de maquinaria de gran tenacidad para la deformación en frío, embutición, plegado, herrajes, etc. Aceros suaves. El contenido de carbono se encuentra entre el 0.2 y el 0.3% con una resistencia mecánica de 48 a 55 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 135 a 160 Hb. Se puede soldar con una técnica adecuada y sus aplicaciones son en piezas de resistencia media, de buena tenacidad, deformación en frío, embutición, plegado, herrajes, entre otros. Aceros semisuaves. El contenido de carbono oscila entre el 0.3 y el 0.4%. Tiene una resistencia mecánica de 55 a 62 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 150 a 170 Hb. Se templa bien alcanzando una resistencia de 80 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 215 a 245 Hb. Se utiliza en ejes, elementos de maquinaria, piezas resistentes y tenaces en pernos, tornillos o herrajes. Aceros semiduros. El carbono está presente entre el 0.4 y el 0.5%. Su resistencia mecánica es de 62 a 70 kg por milímetro cuadrado y su dureza es de 280 Hb. Al igual que los semisuaves, se templan bien, alcanzando una resistencia de 90 kg por milímetro cuadrado y hay que tener en cuenta pues las deformaciones. Pueden usarse en ejes y elementos de máquinas, piezas bastante resistentes en cilindros de motores de explosión, transmisión, entre otros. Aceros duros. La presencia del carbono varía entre el 0.5 y el 0.6%, tiene una resistencia mecánica de 70 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 200 a 220 Hb. Templan bien en agua y en aceite, alcanzando una resistencia de 100 kg por milímetro cuadrado y una dureza de 275 a 300 Hb. Utilizados en ejes, en transmisiones, en tensores y en piezas regularmente cargadas y de espesores no muy elevados. Aceros extraduros. El contenido de carbono que presentan está entre el 0.6 y el 0.7% y son aquellos con la mayor resistencia mecánica y dureza. Tratamientos térmicos de los aceros. Los tratamientos térmicos son en esencia operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales a temperaturas y condiciones determinadas, con el objeto de modificar sus características mecánicas. Este proceso se trata de variar la temperatura del material sin variar su composición química, con el objetivo de mejorar las propiedades, en general, de tipo mecánico. Los tratamientos térmicos no varían la composición química del acero o aleación en cuestión. La modificación de las propiedades se consigue con cambios en la estructura cristalina, micrográfica y en la constitución. Con el fin de conocer las temperaturas adecuadas a los tratamientos térmicos, se utilizan los diagramas de cambio de fase, donde se especifican las distancias de fase que se dan en el material dependiendo de la temperatura y de los porcentajes de materiales diluidos, como en el diagrama hierro-carbono, que se aprecian en esa imagen. ¿Listo? Y los tratamientos térmicos que normalmente se aplican a los aceros pues son los siguientes. El normalizado, el recocido, el temple y el revenido.
Listo. El normalizado es un tratamiento que se aplica a los aceros con el fin de que vuelvan al estado que se supone normal, después de haber sufrido tratamientos defectuosos o después de haber sido trabajado en caliente o en frío por forja o laminación, entre otras condiciones. Además de eliminar los tratamientos aplicados, se consiguen afinar su estructura y eliminar las tensiones internas. Este tiene un proceso y el primero sería pues calentar el acero a una temperatura entre 40 y 50 grados y que esta temperatura supere la crítica hasta que todo el material haya pasado al estado austentínico. Y el segundo es dejar enfriar al aire tranquilo. Por su parte, el recocido es un tratamiento donde se persigue ablandar el material para poder trabajarlo mejor. Hay diversas clases de recocidos que se diferencian en la temperatura máxima a que debe calentarse el acero y en las condiciones y velocidades de enfriamiento. Atendiendo a la temperatura máxima del calentamiento, pueden dividirse en supercríticos y subcríticos. Los supercríticos o de austenización completa, en los que se calienta el acero a temperaturas superiores a las de la austenización, y subcríticos o de austenización incompleta, en los que se calienta a temperaturas inferiores a las temperaturas críticas de austenización. Además, se emplea otro tipo de recocidos denominados isotérmicos, en los que se transforma la austenita a una temperatura constante. Bien, entonces el temple es un tratamiento cuya finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Las fases del proceso son las siguientes. La primera es el calentamiento a temperatura suficientemente elevada para transformar toda la masa del acero en austenita. Y la segunda es el enfriamiento lo suficientemente rápido para transformar la austenita en martensita. Debido a la velocidad de enfriamiento se consigue transformar la aleación de hierro y carbono en una estructura dura, que la martensita, que no sería la habitual si se permitiera la difusión de carbono. Y dependiendo de la manera de llevar a cabo el proceso, se distinguen los normales, los interrumpidos, los isotérmicos y los superficiales. Por otro lado, el revenido es un tratamiento complementario del temple, ya que con el temple, además de aumentar la dureza de los aceros, aumenta también la fragilidad de los mismos. Lo que se pretende es mejorar la tenacidad y la resiliencia de los aceros templados, a costa de disminuir su dureza, su resistencia mecánica y su límite elástico. Con este tratamiento se consigue también eliminar o por lo menos reducir las tensiones internas del acero producidas en el temple. También cuenta con unas fases. La primera es calentar el acero templado a una temperatura inferior a 1 y la segunda es entrar el material generalmente al aire, aunque algunos tipos de acero se enfrían en agua o en aceite. Y el conjunto de los tratamientos, el temple más el revenido, se le denomina bonificado. Y en algunos casos puede ocurrir que el revenir un material, en lugar de disminuir, aumenta la dureza del acero, principalmente en aceros de alta aleación. Esto es debido a la transformación de la austenita residual en martensita, aumentando pues consiguientemente su dureza.